capítulo 4, versículo 5 hasta el 8, de momento nada más. Dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me da el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Vamos a tener un momento para orar al Señor, ¿vale? Y que este sea un tiempo de beneficio, ¿vale?, en nuestras vidas. Sí, Padre, queremos darte muchas gracias. Gracias porque sabemos que lo más importante, Señor, ya lo tenemos, Señor, que es tu presencia esta mañana en este lugar, a través de tu Espíritu Santo, que nos ha de ayudar para poder entender y recibir el alimento de tu palabra, que ha de nutrir nuestra alma, nuestra mente y nuestro espíritu principalmente, Dios, para poder crecer, avanzar, Señor, en tus propósitos para este tiempo. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como sabéis, este estudio que estamos realizando es la quinta semana que estamos hablando acerca de los consejos del apóstol Pablo a Timoteo. Y es un tema muy interesante en muchos aspectos, muchos sentidos, ¿vale? Y yo quisiera, tal vez a modo de recordatorio, quisiera simplemente a modo de recordatorio o de examen, de ver qué hemos aprendido, me gustaría haceros algunas preguntas, ¿vale? Me gustaría que me digáis, por ejemplo, ¿alguien se acuerda qué significa el nombre de Timoteo? ¿Cuál es el significado? ¿Alguien se acuerda? Si no nos acordamos lo que significa Timoteo, vamos mal, ¿eh? ¿Alguien? Honrar a Dios, adorar a Dios. ¿Alguien se acuerda de dónde era Timoteo, dónde nació Timoteo? No, Tarso nació Pablo. Nació en Listra, ¿verdad? Y era era su madre y su abuelo, Loida y Eunice eran originalmente judías, ¿verdad? Y fueron las que transmitieron a Timoteo algo muy importante. ¿Os acordáis? Dijimos una fe no fingida, ¿vale? Cuando Pablo se refiere a esto, que estoy seguro que esta fe que estuvo en tu abuela, en tu madre, también está en ti, una fe no fingida. Esto nos habla de que hay varios tipos de fe, tal vez. Hay una fe que parece que es, pero resulta que no es. Y esto es algo muy importante. Lo hemos estado examinando la semana pasada, si no recordáis mal, acerca de una fe que es auténtica, que es verdadera, ¿verdad? Y ¿os acordáis también algo muy importante? ¿Dónde le envió Pablo a Timoteo? ¿Para hacer qué cosa? ¿Os acordáis? ¿Cuál era la misión que le encomendó Pablo a Timoteo? ¿Os acordáis? Lo envió a Éfeso para supervisar el trabajo que él había estado realizando durante 3 años. Pablo fue el pastor de la ciudad de Éfeso, de la iglesia de Éfeso, durante más de 3 años. Él la fundó, él la pastoreó. Era una iglesia muy importante, la más importante del primer siglo. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, ¿vale? Era una iglesia, en tamaño era muy, muy grande, ¿vale? Todo esto debemos de tenerlo en cuenta. Muy bien, y nosotros nos encontramos ahora en un momento en el que Pablo está enviando una carta a Timoteo donde le quiere dar una serie de consejos, y de esto va un poquito el tema. Él le quiere dar una serie de consejos. Y vamos a leer un poquito este pasaje en 2 de Timoteo 2:1-7, donde le dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia, dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto te encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. ¿Os acordáis de todo esto? A fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento. La semana pasada nosotros veíamos
acerca de las tres formas en que Pablo le está aconsejando a Timoteo. Y él le dice, tú tienes que ser como un soldado y tienes que estar preparado para las luchas, para las dificultades, para enfrentar los inconvenientes. Y dijimos que cuando alguien está en el ministerio, tiene que enfrentar muchos desafíos externos, pero también desafíos internos, nuestras luchas interiores personales, ¿verdad? Pero también le dijo que tenía que ser como un atleta, ¿os acordáis? Que tiene que ser como un atleta y que el atleta se tiene que cuidar, se tiene que reservar y mantener, toda su energía tiene que estar puesta en el día de la gran carrera, donde va a competir contra otros. Y si se ha guardado, si ha sido responsable, va a recibir una corona, un premio, ¿no? En este caso, antiguamente los griegos, los romanos, esto de los Juegos Olímpicos. Pero es interesante que nosotros como cristianos también estamos en una carrera, la carrera de la fe, o la batalla de la fe, de guardarnos para el día que el Señor nos venga a buscar y nos lleve y nos podamos ir con Él también. Bueno, y por último le daba un ejemplo de el labrador, el que trabaja la tierra, que primero tiene que labrar la tierra, tiene que cultivar la tierra, tiene que preparar el terreno para entonces sembrar la semilla, y esa semilla, dependiendo de la climatología, dependiendo si llueve, no llueve y todas estas cosas, finalmente, con un poquito de suerte tal vez, la semilla va a brotar. Y el trabajo que nosotros hacemos muchas veces en nuestra vida cristiana, cuando compartimos, cuando sembramos la palabra de Dios con aquellos que no conocen al Señor, es un trabajo que no es normalmente de velocidad. Es un trabajo, es una carrera de fondo, donde nosotros sembramos y a veces nos vamos, porque a veces nos tenemos que ir y dejamos a esa persona con aquello que hemos sembrado. Pero luego viene otro hermano que va a seguir también trabajando con esa persona y tal vez luego venga otro y sea el que finalmente recoja el fruto. Yo no me canso de contar el testimonio de cómo fue mi conversión. Cuando yo tenía 18 años, alguien me habló por primera vez la palabra del Señor y me dejó un texto que yo leí, Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí. Ese joven que me testificó a mí, que me compartió a mí, yo nunca más lo he vuelto a ver en mi vida. Pero después de estar luchando muchísimos años con ese pasaje de la Escritura, finalmente otro que el Señor puso en mi camino me ganó para el Señor, pero porque uno había sembrado primeramente. Entonces, hermanos, todo lo que hacemos para el Señor tiene que ser con esa perspectiva de que a veces no esperemos resultados inmediatos. Es un trabajo de fondo, es un trabajo lento, es un proceso y finalmente el Señor es el que va a dar el crecimiento, ¿verdad? No cabe ninguna duda que esto los padres lo sabemos bastante, ¿no? Sembramos a nuestros hijos cuando son pequeños y sembramos, les enseñamos las Escrituras, que memoricen, que aprendan, intentamos ser ejemplo, testimonio para sus vidas y a veces hay un momento en el que ellos empiezan a ver la vida desde su punto de vista y a veces no les interesa el cristianismo, no les interesa la vida cristiana y a veces dicen, voy a probar un poquito de mundo, ¿no? Voy a probar un poquito qué es este mundo, qué es la vida y prueban y van comparando y van viendo. Y llegará un momento en sus vidas, más tarde o más temprano, que han de darse cuenta que la vida cristiana es lo mejor que le puede pasar a un ser humano, indudablemente. Yo no lo cambio por nada del mundo. Bueno, eso fue la semana pasada. El tema que quiero compartir esta mañana con vosotros es en referencia a lo que Pablo le dice a Timoteo, que tienes que ser un obrero aprobado por Dios. Ese es el tema para hoy. Y quiero que leamos, vamos a ir leyendo versículo por versículo. Hoy va a ser un tanto expositivo el tema que estaremos compartiendo. Y lo primero que le dice en este pasaje es en el versículo 14, dice, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor que no contiendan sobre palabras las cuales para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. En otras palabras, le está diciendo que tienen que evitar discusiones absurdas, discusiones que no nos van a llevar a ningún sitio.
Y esto a mí me hizo pensar mucho en un sentido. Cada uno de nosotros, en un momento dado, podemos tener un criterio, podemos tener una forma de ver el Evangelio, y cuando nos encontramos con alguien que ve el Evangelio, que lo entiende de otra manera distinta, podemos caer en el terrible error de ponernos a discutir a ver quién tiene la mejor teología. Y yo os puedo asegurar que a lo largo de mi vida, y seguro que a más de uno le ha pasado, que a lo largo de mi vida yo he tenido que ir cambiando mi teología, he tenido que ir cambiando mi doctrina. Lo que yo creía hace 20 años atrás, hoy ya no lo veo tan claro como lo veía hace 20 años. Era lo primero que había recibido de aquellos que me enseñaron el Evangelio, que me enseñaron la sana doctrina. Pero el tiempo fue pasando y uno ya va estudiando, va examinando la Escritura y uno empieza a procesar por sí mismo la información. Y se va dando cuenta que quizás aquello que se nos enseñó con mucho amor, con mucho cariño, que tal vez era lo que se creía en ese momento porque sencillamente siempre se había creído. Y ese es uno de los males que a mí me da muchísimo, me preocupa bastante. Cuando no somos diligentes, cuando no somos responsables en examinar aquello que creemos y por qué creemos lo que creemos, es muy fácil caer en algo sistemático que se cree porque siempre se ha creído. Y así era nuestra vida antes también en la iglesia tradicional, ¿verdad? Nadie en ningún momento se ha parado a revisar por qué hacen lo que hacen, por qué creen lo que creen. Cuando tú examinas la Escritura te das cuenta que la mayoría de las cosas que se practican en la iglesia tradicional no tienen sustento, no tienen base bíblica. La teología automáticamente descartaría muchas de las prácticas que se realizan. Ahora bien, yo pensando en esto de evitar las discusiones y todo este tipo de cosas, mirad, yo creo que en España, los que llevamos ya más de 20 años en España y hemos vivido todo el proceso de la inmigración llegando a España, muchos hermanos latinoamericanos que han llegado ya conociendo al Señor, la gran mayoría, diría yo, la gran mayoría ya llegaron conociendo del Señor. Venían de su iglesia, venían en fin, ya venían conociendo al Señor. Y resulta que, claro, en el caso de los que habíamos conocido al Señor aquí en España, como es nuestro caso, nosotros conocimos al Señor aquí, en esta tierra. Y algo muy importante es que, en ese sentido, es que a veces, sin darnos cuenta, en ese proceso de los que venían y los que estábamos practicando o viviendo el Evangelio, empezábamos una serie de discusiones y nos encontrábamos con que muchos de los que habían venido, resulta que venían, no, es que allí nosotros, mi iglesia, es que allí nosotros, mi país, es que mi pastor, es que no sé qué. Y empezamos a entrar en unos debates y a veces con mi esposa nos daban las 2 de la mañana, las 3 de la mañana, hacíamos vigilia de discusión, a ver quién tenía la razón. No, es que nosotros allí hacemos las cosas de una forma muy distinta. Si vosotros aquí hacéis lo que nosotros hacemos allí, seguramente que vendría un avivamiento. Claro, ¿y quién no quiere un avivamiento, verdad? ¿Quién no quisiera un avivamiento? Soñamos con un avivamiento. Pero yo me di cuenta de una cosa con el tiempo. Me di cuenta que, en verdad, muchos hermanos, aunque estaban aquí viviendo en España, sin embargo, seguían en su mente, en su corazón y en su espíritu, seguían viviendo allí. Y querían que aquí hiciéramos y viviéramos exactamente como ellos lo hacían allí, en su iglesia, en su país. Y yo veía que en el fondo era un rechazo a España, a los españoles, a esta tierra, a esta cultura. Y yo, por supuesto, nosotros formamos el reino de Dios. Pero yo digo, difícilmente vamos a ver un cambio, un avivamiento en esta tierra, si primero no amamos esta tierra. Yo, al final, siempre mi conclusión, después de todo este proceso de discusiones absurdas que no me llevaban a nada, por eso le dice, recuerda esto. Y exhortándoles delante del Señor que no contiendan sobre palabras, la cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes.
Yo, en todo caso, le pido perdón a mis hijas porque ellas muchas veces eran testigos de tantas discusiones absurdas que no llevan a nada, que lo que hacen es que nos distancian, nos alejan y en fin, crea un conflicto entre hermanos. Yo vuelvo a decir que creo que el primer paso que tenemos que dar a aquellos que hemos venido afuera es que tenemos que aprender a amar esta tierra. Tenemos que aprender a amar a los españoles. Que tenemos que ser capaces de ir a tomarnos el bocadillo al bar de la esquina de nuestra casa, tomarnos la cañita, no pasa nada. Yo sé que a algunos esto es una herejía, pero nadie es alcohólico por tomarse una cañita o tomarse una copita de vino. No pasa nada, esto no es un problema. Más que esto sí es un problema, ¿verdad? Y cada uno tiene que conocerse. Si para ti antiguamente esto, en tu vida antes del Señor, esto era un problema, pues mejor no lo hagas. Pero para el que nunca ha tenido este problema, no pasa nada. Y te vas y te tomas tu pincho de tortilla, te tomas tu cortado, te tomas tus calamares a la romana, lo que sea. Y estás, mira, yo creo que por aquí, por el barrio, no hay ninguno que no me conozca. Ya me dicen, hola Freddy, ya me conocen todos. Me tomo los churros ahí, me tomo el bocadillo, la pizza, donde sea, ya me conocen todos. Porque intento venir siempre por aquí, que me conozcan, y que me comporto como si fuera uno más de aquí del barrio. Ahora, si nosotros estamos ahí, no, es que mi tierra, es que allí las empanadas argentinas, es que la milanesa, es que no hay como mi tierra. Oye, mejor habernos quedado, ¿verdad? Y estamos siempre comparando y menospreciando. Y creemos que lo nuestro es lo mejor. Bueno, tal vez, no lo sé, pero no es cuestión de menospreciar, de estar comparando, porque ¿sabes una cosa? No tiene sentido vivir aquí en España, estar aquí en España, cuando tienes tu mente y tu corazón están allí, en tu tierra, en tu iglesia, con tu pastor y todo. Vale, está bien, pero ¿cómo vamos a ser efectivos si no amamos el lugar donde estamos, la tierra donde estamos? Con lo cual nos teníamos que hacer la pregunta, bueno, ¿y yo por qué estoy aquí? ¿El estar aquí es que le estoy haciendo un favor a los españoles? ¿Es que me necesitan aquí o algo? No nos equivoquemos con esto. Total, ¿para qué discutir, hermanos? ¿Para qué discutir? Yo creo que debemos de buscar aquello que en todo caso nos une, aquello que nos acerca al Señor. Si yo quiero conversar contigo, si quiero estar un tiempo contigo, si me invitas a tomar un café o lo que sea, yo quiero saber aquello que es bendición en tu vida, aquello que me va a ayudar a crecer, que me va a ayudar a avanzar y quiero aprender de tu celo de Dios, de tu pasión por Cristo. Bueno, pero es interesante, me llamó mucho la atención, como de la misma manera que Pablo le dice a Timoteo, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor, que no contiendan con palabras. Fijaros, la pregunta que hemos hecho hace un momento es, ¿por qué Pablo insiste en esta carta? Tenéis que entender que Pablo está en la cárcel, que él sabe, como hemos leído hace un momento, Pablo está en los últimos días de su vida. Él está a punto de ser sacrificado, lo van a decapitar, entre otras cosas. Él sabe que el tiempo de su partida está muy cercano y por eso le da esa serie le pide a Timoteo, por favor, ven antes del invierno, tráeme el capote, tráeme el capote, no sé, hoy sería la chaqueta, el chaquetón, ¿no? Algo así. Y tráeme los libros también, tráeme los rollos esos que se me quedaron ahí en la casa de aquel hermano. Procura venir a verme. Es probablemente una de las pocas facetas que vamos a ver en la vida de Pablo donde él se humaniza, porque Pablo era un hombre muy directo, un hombre muy preciso, muy celoso de las cosas de Dios, y no tenía tiempo para cosas personales. Pocos rasgos humanos vemos, quizás en la carta a los Filipenses, otra carta interesante, donde él le da las gracias a los hermanos de Filipos y le dice, ninguno participó en mis necesidades, solo vosotros, los únicos, una y otra vez habéis enviado para el sostenimiento de mi ministerio. Pero todo eso es como un olor fragante, un sacrificio acepto delante del Señor.
y en esta otra epístola. Y como dije, esta definitivamente yo estoy convencido, y algunos teólogos coinciden, que esta carta, la segunda carta de Timoteo, a Timoteo, es la última carta de Pablo, la última. Le quedaban unos pocos semanas o meses, porque se le está diciendo a Timoteo, ven pronto, antes que llegue el invierno y tráeme, porque aquí hace mucho frío, tráeme el capote. Por tanto, él abre su corazón. ¿Vosotros pensáis que realmente Pablo tendría algún problema de pedir algo para taparse un poco? No creo que sea lo más importante para Pablo. Lo que Pablo está necesitando en ese momento de su vida, cuando está a punto de ser sacrificado, está en la cárcel, solo. El problema es que Pablo se había quedado absolutamente solo. Los amigos le habían abandonado, le habían traicionado, le habían dado la espalda. Y Pablo lo que necesitaba realmente era tener a su hijo amado, a Timoteo, al cual él amaba entrañablemente. Y era un hijo verdadero, al que él había discipulado, en el que él había sido su mentor, preparándole para el ministerio. Para Pablo, Timoteo era un hijo muy especial y también era un amigo, era un compañero de ministerio. Y lo que realmente Pablo quiere es tener un abrazo de consuelo de su amigo, de su hijo, de su compañero de ministerio. Hermanos, qué reflexión más bonita, ¿verdad? Que tú tengas en algún momento de tu vida alguien al que tú le puedas dar un abrazo, alguien con el que tú recibas el aliento que en algún momento necesitas en tu vida. Y vivimos en una sociedad tan independiente, tan egoísta, donde todo está diseñado para que vivamos vidas completamente independientes y a veces hasta autosuficientes. Pero no olvidemos que el Señor nos ha creado de una manera donde claramente nos dice la Biblia que nos necesitamos los unos a los otros. Y más tarde o más temprano, seguro que tú vas a necesitar de alguien. Del abrazo, del cariño, del compañerismo, alguien a quien sencillamente contarle tus problemas. Yo nunca se me olvidaré un compañero de ministerio. Estaba yo súper liado con el trabajo, con un montón de que no tenía tiempo ni de tomarme un café. Y suena el teléfono, atiendo y me llama un compañero de ministerio. Freddy, te llamo porque sencillamente necesito hablar con alguien, con un amigo. Necesito hablar con alguien. Y tuve que parar en seco todo lo que estaba haciendo y dedicarle unos minutos, porque la distancia era muy grande para poder estar con él presente físicamente, para poder atender esa llamada y decirle, tranquilo, no te preocupes, vamos adelante, estoy contigo para lo que necesites. Cuenta con mis oraciones. Y si hace falta, mañana mismo salgo de viaje y estoy contigo, no te preocupes. Estaba pasando una crisis, estaba pasando una serie de circunstancias que se le había hecho muy cuesta arriba y él sentía que ya no podía más. La pregunta es, si tú tienes en un momento, claro que los que estamos casados eso está más que sobrado, ¿no? ¿Verdad? ¿No? Digo yo, es lo normal, que en un matrimonio para eso nos ayudamos. Cuando uno cae, el otro le levanta y siempre nos estamos ayudando, pero además de eso también, a veces, también hace falta un amigo con el que tú puedas contar. Por tanto, me gustó un pasaje donde el apóstol Pedro insiste en esta palabra, este verbo. Dice, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estáis confirmados en la verdad presente, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con la amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Encontramos algo tan increíblemente parecido, lo mismo que le está pasando a Pablo, también le pasó en este caso a Pedro. Pedro está a punto también de ser sacrificado y a Pedro no le cortaron la cabeza. A Pedro lo crucificaron
y él no se sintió digno de morir como murió Cristo, sino que pidió que lo crucificaran boca abajo. Y se dice que estuvo hasta 3 días allí crucificado boca abajo. 3 días. Imaginaos el cuerpo cuando tiene sus necesidades, cómo sería de difícil, cómo sería de duro. Y Pedro está en la misma situación. Él también había escrito sus cartas de ánimo que son universales para la iglesia, sus cartas de ánimo, de consuelo, de exhortación. Y él dice, no me importa recordarles, aunque yo sé que vosotros ya sabéis todas estas cosas, y después de mi partida voy a procurar también que las recordéis. Y a mí me hizo, por una parte me hizo un poco de gracia, porque a veces uno cuando comparte la palabra parece como que, yo muchos domingos acabo frustrado, digo, pero parece que siempre digo lo mismo, aunque uso otros textos, otros pasajes, pero al final parece como que fuera siempre lo mismo. Y entonces caí en la cuenta que esencialmente de lo que se trata es que no olvidemos. Porque esto no es que tú das un sermón, una enseñanza, un estudio y ya está, ya lo sabes, ya lo aprendiste y ya nunca más tienes que escuchar de esto. No, esto va de que permanentemente tenemos que recordarnos las cosas, aunque ya las sepamos, aunque ya tú lo sabes, es necesario recordar y recordar y recordar, por si acaso es que no lo olvidamos. Así que me gustó ese, y no dejaré de recordaros, aunque vosotros las sepáis. Y aquí viene un punto muy interesante, en el siguiente versículo, versículo 15, donde dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Hermanos, obreros hay muchos, ¿verdad? Siervos, ministros, hay muchos. Pero, hay muchos que trabajan, que sirven al Señor. Pero la clave está en la palabra que acompaña a este obrero. La palabra obrero, aprobado. Significa que ha dado la talla. Un obrero que ha sido aprobado por el Señor. Y esto me hizo pensar bastante. ¿Cuántos os acordáis de este hombre? ¿Sabéis cómo se llama este hombre? G.J. Ávila. ¿Sabéis cuántas personas ganó este hombre para el Señor? Probablemente millones. Millones y millones. Yo creo que no hay uno en Sudamérica que no sepa quién es este hombre. Y como se dice, murió con las botas puestas. Estaba predicando, el sueño de su vida era morir con las botas puestas. O sea, morir predicando el Evangelio. Y el Señor le dio ese regalo de morir con las botas puestas. Estaba predicando el día que le tocaba, no predicaba todos los días, pero la última vez que subió a predicar, estaba predicando y cayó muerto ahí delante de todos. Fue una muerte con las botas puestas. No hubo nada que hacer, murió de un infarto. Delante de todos. No sufrió, no hubo ningún problema, murió delante de todos. Y esto me hace pensar, mirad, otro, este está vivo todavía, pero está ya por los, no sé cuántos años tendrá los 90 quizás, los 90 y tantos, otro gigante de la fe, que también ha ganado millones para Cristo. Y bueno, tengo aquí varios ejemplos de personas que ganaron millones para Cristo. Fijaros, la palabra aprobado en el original es dokimos, que se refiere a las cosas que han sido probadas y han pasado la prueba. Por ejemplo, dokimos se utiliza para el oro cuando se le quita las impurezas. La palabra aprobado, dokimos, es lo que hace el que trabaja con el oro. Cuando se prepara el oro para hacer una pieza, tienen que calentarlo a fuego, a un fuego muy alto, una temperatura donde todas las impurezas como que se van para la parte de arriba, y entonces el trabajador que trabaja con esto lo que hace es que separa todas las impurezas para que el oro sea de una altísima calidad y solamente
solamente queda lo que es oro auténtico. Lo cual nos dice y nos garantiza, y yo he tomado la figura de algunos de estos hombres, porque algunos de ellos, como en este caso G. Ávila ya murió, hombres que ganaron millones de almas para Cristo, que definitivamente, bueno, algunos ya están a punto de quizás de partir con el Señor, otro gigante de la fe también, como el caso de Carlos Anacondia, que también ganó millones de almas para Cristo. Y cuando hablamos de obreros aprobados, definitivamente estamos hablando de que a veces tenemos la tendencia de mirar tal vez los que no lograron llegar a la meta. Y el diablo es especialista en que a veces nos desviamos. Yo me acuerdo hace muchísimos años atrás, y a veces lo he contado, cuando este evangelista, Jimmy Swaggart, algunos ni sabéis quién es, era una época donde había un avivamiento tremendo en Sudamérica, y este hombre llegó a tener el poder en sus manos para provocar un avivamiento increíble. Medios de comunicación a su disposición, millones de dólares de gente que daba para invertir en la predicación de la palabra, libros, Biblias, cuadernos, revistas, lo que os imagináis. Todo eso lo tuvo en sus manos, y en un momento dado falló al Señor, se equivocó, pecó. Y fue una vergüenza tan grande que costó tanto recuperarse de aquel golpe que sufrió la iglesia evangélica hace tantos años atrás. Y todavía algunos no se lo perdonan a la iglesia evangélica. Fue algo traumático, fue triste. Pero yo he querido de alguna forma honrar a estos hombres que ganaron millones de almas para Cristo y aún siguen sirviendo al Señor. Otro grande también, Alberto Motesi, otro gigante de la fe, que ha recorrido no sé cuántas veces Sudamérica. Es un hombre que cuando llega a un país, normalmente lo reciben como si fuera un presidente. En este caso, no sé el nombre, creo que es Santos, un pastor, presidente de Colombia, iba a decir pastor, por fe en todo caso, ¿no? Bueno, lo reciben los presidentes. Él va a la casa de gobierno y se entrevista y lo atienden como si fuera un presidente. Y predica en un nivel de la alta alcurnia, digamos, en un nivel de élite extraordinario. Tiene esa gracia, tiene esa capacidad, y cuando llega a un país se abren puertas y puede predicar a miles, a millones de personas para ganarlos para Cristo. Y este es el que hablamos hace poquito. ¿Os acordáis cuando hablamos de Luis Palau? 84 años, cáncer de los pulmones. Pero con gozo, con alegría, él contó. Dice, no pasa nada, si el Señor me lleva, yo cierro los ojos aquí y lo abriría allí en la presencia del Señor. Qué manera extraordinaria de enfrentar la muerte, ¿verdad? No como algunos, ¿no? Cuando nos dicen que tenemos un resfrío, una gripe y nos ponemos hasta depresivos, ¿no? Porque no nos gusta estar enfermos. Pues imagínate con un cáncer, ¿no? Yo me acuerdo de pequeño escuchar a este hermano, yo ni conocía al Señor, pero algunos os acordaréis, en Uruguay sobre todo era Luis Palau Responde, tenía un programa de radio que ¿quién no escuchó el programa de radio de este hombre? Y no sonaba religioso, no había fanatismo, no te decía vete a tal iglesia, nada. Y sembraba, por años y por años sembrando a través de ese programa de radio de Luis Palau Responde. Él no sé si se inventaba las preguntas, pero iba de que alguien le escribía una pregunta. Señor Palau, si yo tengo este problema, ¿qué debería de hacer? Y él siempre respondía a la luz de la palabra del Señor. Y por años, preparando el terreno para que después otros recogieran una cosecha extraordinaria. Y son hombres que yo creo al día de hoy podemos sentirnos orgullosos en el sentido que han sido grandes siervos de Dios aprobados por el Señor, ¿verdad? Bueno, un pequeño homenaje en todo caso a estos hombres de Dios. Cuando hablamos acerca de obreros, yo quería enfrentar esta idea a la luz de la palabra. ¿Qué Dios dice acerca de los obreros? Fijaros lo que nos dice Mateo 9, 36, 38. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies.
Es normal que muchas veces nosotros en las iglesias, nuestras reuniones de oración, nuestras reuniones de vigilia, nuestros ayunos y aún en tu vida personal, siempre estamos orando por aquellos que no conocen al Señor, ¿verdad? Pero no es el modelo bíblico. El modelo de oración de la palabra del Señor dice que tenemos que pedir obreros. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a la mies, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Para el Señor los campos ya están blancos, listos para la siega. ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo que necesita la iglesia? La iglesia necesita obreros. ¿Y a quién le vamos a pedir los obreros? Al Señor. Y el Señor tiene los obreros preparados. Y entre los obreros tal vez el Señor también está contando contigo y te ha dicho que tú eres un obrero con el cual el Señor quiere contar contigo para que le sirvas, para que recojas la cosecha, porque los campos están blancos y listos para la siega. También, fijaros, cuando hablamos de obreros, en Mateo 20, 1:7 también nos dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo, id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. ¿Qué vemos en esta enseñanza? ¿Qué es lo que tiene aquí esta enseñanza? ¿Qué principio encontramos aquí? Que el Señor no quiere gente sin hacer nada. Que el Señor no quiere gente desocupada. Que en la obra de Dios hay muchísimo trabajo. Mucho trabajo. Y volvemos a ese principio. Que la mies es mucha, los obreros son pocos. Pero se da la paradoja de que si también los obreros, y que somos todos nosotros, están sin hacer nada, desocupados, sin hacer nada, difícilmente la obra va a poder avanzar al ritmo que tal vez está en el propósito de Dios de que pueda avanzar. Y por eso decimos muchas veces que en la iglesia somos todos, pero al mismo tiempo no es nadie. No, ya lo hará otro, la iglesia, ¿verdad? La iglesia, ya lo hará el que sea. Y fijaros, la tendencia en la que se encuentra la iglesia del siglo XXI es que la iglesia se ha convertido, la iglesia, nosotros, las personas, porque cuando decimos iglesia, ¿tú qué estás pensando? El edificio, el piano, ¿qué estás pensando? ¿Qué es iglesia? ¿El edificio? No, en ninguna manera. La iglesia somos nosotros, el cuerpo de Cristo, y formamos la iglesia. Y no necesitamos ningún edificio para poder congregarnos, para hacer iglesia. Lo podemos hacer en el parque, ahí en la playa, como alguna vez hemos hecho algún culto de bautismo y todas esas cosas. Por tanto, cuando decimos iglesia, somos todos y cada uno de nosotros. Y el Señor quiere contar con nosotros. Por eso dice que Dios quiere que todos estén ocupados. Pero la tendencia de la iglesia es que la iglesia se ha convertido en una iglesia consumista, donde vamos a nuestras reuniones para consumir, para recibir, para que nos den, pero donde no está en nuestro propósito no está el servir al Señor, el aportar, porque claramente el Señor dice que Él ha repartido dones, que Él ha dado una gracia especial a cada uno, nos ha dado una gracia especial a cada uno de nosotros, dones, talentos, capacidades ministeriales. Él nos ha dado dones y talentos y ministerio y ciertas habilidades. Pero la pregunta es, ¿qué estamos haciendo con aquello que el Señor nos ha dado y por lo que un día tendremos que rendir cuentas al Señor? Y yo no me canso de decir esto, hermanos. Todos un día, no para salvación, cuidado,
no para salvación, no para condenación tampoco, sino que cuando hablamos acerca de pasar por el tribunal de Cristo, es que un día el Señor te va a preguntar a ti, nos va a preguntar a cada uno de nosotros, ¿qué has hecho con tu don, con tu talento, con esas capacidades que yo te he dado, con la que yo creí o pensaba que me ibas a servir? Pero tuviste una vida tan centrada en ti, en tus necesidades y en tu vida, lo que a ti te gusta, lo que tú necesitas, y nunca pensaste que en el reino de Dios es mejor dar que recibir. Pero estamos tan pendientes en recibir que no nos damos cuenta que Dios está esperando que empecemos a dar, a servir, a entregar nuestros talentos, nuestros dones, nuestras capacidades. Y mirar, algo muy importante que siempre insisto, ninguna persona que dice ser cristiana, de haber nacido de nuevo, haber entregado su vida a Jesucristo, te puedo garantizar que jamás, y lo puedo firmar si queréis, jamás va a poder sentirse feliz, en paz y en bendición hasta que no encuentre su lugar en el cuerpo de Cristo. El día que tú descubras, que tú encuentres tu lugar en el cuerpo de Cristo y empieces a funcionar, a desarrollar los talentos, los dones, las capacidades que Dios te ha dado, serás el hombre, la mujer más feliz de este mundo. Y ahí vemos, por eso muchas veces, manos intentando funcionar como orejas, o pies intentando funcionar como nariz. Porque alguien tiene que ocuparse del lugar. El cuerpo de Cristo tiene muchos miembros, dice Pablo. Diferentes maneras, diferentes formas. La multiforme gracia de Dios. Y cuando nadie ocupa el lugar que es tu lugar en el que tú tienes que servir, alguien lo tiene que hacer. Y ahí vemos al pie intentando hacer de nariz o intentando hacer de ojo. ¿Te imaginas tú un pie intentando hacer de ojo? Va a ser que no va a funcionar, ¿verdad? Cada uno en el cuerpo de Cristo tiene que ocupar su lugar y es una responsabilidad. ¿Por qué lo decimos? Porque un día, no te olvides, que todos tendremos que rendir cuentas al Señor de cómo hemos administrado nuestra vida. Porque en el momento que le hemos entregado nuestra vida al Señor, tu vida ya no es tuya, ya no te pertenece. No vale decirle al Señor, Señor, te doy mi vida, te entrego todo lo que soy, pero déjame que yo voy a hacer lo que a mí me da la gana. Yo voy a manejar mi vida como a mí me da la gana, yo sé lo que es mejor para mí. Yo la manejo, yo la administro. No, es que ya no es tu vida, ya no es nuestra vida. Tu vida se la has entregado a Cristo. Déjale que Él gobierne, que Él guíe, que Él dirija y que Él nos muestre de qué manera podemos, de alguna forma, servir al Señor. Y tú dirás, ¿y por qué? ¿Y por qué tengo que servir al Señor? Es que eso no vale la pena. Es que la gente es muy ingrata. La gente es muy desagradecida. ¿Verdad? ¿No has pensado alguna vez esto? Muchas veces una de las características, tristes características de la iglesia es que a veces somos muy desagradecidos y tenemos en poco. Mirad lo que nos dice Juan 4, 35, 36 nos dice, ¿no decís vosotros aún faltan 4 meses para la siega? Para que llegue la siega. He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y aquí viene el versículo que me encanta. Dice, y el que siega recibe salario, y el que recibe fruto para vida eterna. Para el que siembra goce juntamente, para el que siembra goce juntamente con el que siega. Hermanos, el que mejor sabe reconocer nuestro trabajo que hacemos para el Señor, para la obra de Dios, no son los hombres, no son las personas, no son los hermanos. El día que tú, en el momento que tú te estés planteando, que tú has hecho alguna vez algo para los hermanos y esperas algo de la gente, ese será probablemente el día más frustrante de tu vida. Porque de la gente no podemos esperar nada. Ahora, cuando tú te mueves en este principio de que lo que hacemos, lo hacemos para el Señor,
y que la recompensa viene de Dios, si es que viene, si es que te la quiere dar. Y si no te la quiere dar, no pasa nada. Por lo menos he intentado agradar y honrar al Señor. Ok, y en el 16 nos dice, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más a la impiedad, ¿vale? Dijimos entonces que esto no es cuestión de estar discutiendo, de yo creo esto, en fin, no nos va a llevar a mucho esto, realmente, ¿vale? Y estamos en este punto donde el versículo 17 nos dice, y su palabra comerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastorna la fe de algunos. El problema de las discusiones o de aquellas enseñanzas que a veces tienen la intención de manipular más que otra cosa, ¿vale? Y eso está muy a la orden del día. Yo puedo tomar un texto, forzarlo a que diga algo que realmente no quiere decirlo, y puedo inclusive coger otros textos más fuera del contexto y armarme una teología donde lo que hace es que justifica aquello que yo estoy intentando decir. Yo puedo, eso ocurre mucho a la orden del día. Por eso siempre se utiliza esa frase de que un texto fuera de contexto es el mejor pretexto. Cuando tú recibes una enseñanza, tú tienes que ser muy celoso y muy cuidadoso de examinar el contexto del pasaje, sobre todo cuando es una idea un poco distinta, un poco nueva, ese tipo de cosas. Fijaros, ¿qué se ha hecho? ¿Qué es lo que la Iglesia ha experimentado durante estos últimos, diría yo, 20 años, donde la doctrina de la prosperidad ha desviado de la verdad y de la sana doctrina a tantos hermanos cristianos? Donde empezaron con esa historia de la confesión positiva, el yo declaro, yo decreto, el poder está en la lengua, ese tipo de cosas que son pasajes que están totalmente fuera de contexto. No implica que tenemos que ser amargados de la vida y hablar cosas negativas, ni muchísimo menos, pero tenemos que hablar las cosas en su justa medida, ¿vale? Y no es posible que el peso de alguna forma, de cuando yo hablo algo o decreto algo o confieso algo, que el poder está en las palabras. El poder está en las palabras. Eso es lo que se nos ha enseñado por años y que la Iglesia se ha comido. Y dile esto a algunos y te pueden crucificar, de hecho. Pero el peso, poner todo el peso, la responsabilidad en lo que tú dices en las palabras, eso es algo totalmente antibíblico. Dios tiene la última palabra y la voluntad de Dios prevalecerá por encima de que a ti, porque imagínate tú en tu humanidad declarando, decretando. Hermanos, yo esto lo he visto. Gente que decreto sanidad sobre tu vida y seguir tan enfermo como siempre. O ato a no sé quién, no sé cuánto, ese tipo de cosas. Parece que lo atamos el domingo en la iglesia, en el culto, lo atamos y el lunes se suelta y hace de la suya. Nosotros no podemos hacer eso. Todo es pasajes tomados fuera de contexto. Y el peso de la confesión ha llevado a un punto donde nuestra doctrina cristiana consiste esencialmente que cuando alguien viene a Cristo por decir que entrega su vida a Jesús y todo esto, automáticamente ya por haber confesado ya es salvo. Y la Biblia no dice eso. La Biblia habla de arrepentimiento. La Biblia habla de confesar nuestros pecados, de arrepentimiento, habla de un nuevo nacimiento y que por el fruto va a ser conocido, se va a entender que esa persona ha experimentado un nuevo nacimiento. No, pero nosotros, no, repite conmigo. Y todavía en algunas iglesias se sigue practicando esto, repite conmigo. Es solamente una idea, es un inicio, donde tú ayudas a la persona a acercarse a Cristo y que sea el Señor, pero la persona tiene que entenderlo, la persona tiene que estar arrepentida, en fin, eso tú no lo sabes, nadie lo sabemos. Por eso dijimos hace poco también que es muy importante entender el principio del Espíritu, que el Espíritu dice, no sabemos ni de dónde viene ni a dónde va, que oye su sonido, que así es todo el que es nacido de Dios. Hermanos, nosotros no tenemos ningún sistema, no existe un sistema, y si quieres luego lo hablamos, pero te lo puedo demostrar con la Biblia, no existe un sistema para producir gente salva.
Tú no puedes provocar el nuevo nacimiento de una persona por más oraciones que repite conmigo y todo ese tipo de cosas. No, es una obra sobrenatural no, una obra de Dios milagrosa en la vida de la persona que producirá o no producirá, dependiendo de si la persona se ha arrepentido o ha entendido, porque la persona tiene la última palabra. En tu libre albedrío tú puedes decidir aceptar o rechazar el evangelio de la salvación por medio de la gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Pero aquí nos dice este pasaje que hemos leído, que se desviaron de la verdad. Se desviaron de la verdad. Hermanos, desviarse de la verdad es muy fácil. Significa que se desviaron, ¿qué significa? Que una vez estuvieron en la verdad, caminaban en la verdad, iban por el buen camino, pero un día, de repente, se desviaron. Y es lo que les ha pasado a muchos cristianos que han empezado bien su vida cristiana y en algún momento dado se desviaron. Fueron por un camino que al hombre le parece bueno, pero su final es camino de muerte. Y recordar que el contexto de esta epístola que Pablo le escribe a Timoteo va de eso, de que se habían metido pseudofilósofos, los sofistas, trayendo enseñanzas extrañas dentro de los grupos que se reunían en las casas y estaban desviando de la fe a muchos hermanos que habían empezado bien, pero que acabaron mal. Y en la vida cristiana, recuerda, esto no es velocidad, esto no es una carrera, esto es una carrera de fondo, esto es día a día, pelear la buena batalla de la fe. Cada día mantenerse firme en los caminos del Señor, buscando que el fuego de Dios no se apague en nuestras vidas, que nuestra pasión por Cristo no se apague. Intentando ser diligentes, intentando ser responsables en nuestras vidas cristianas. Ahora yo voy a tocar un tema y algunos se van a enfadar. Y luego nos tenemos que ver la cara, pero bueno, no pasa nada. ¿Cuánto de responsables somos en nuestra vida cristiana para con las cosas del Señor? Es una pregunta que yo me gustaría que tú pienses un momento. Porque a veces somos responsables para todas las cosas del mundo, que el mundo nos pide y demanda de nosotros. Pero cuando llegan las cosas del Señor en nuestra vida, es cuando menos responsables somos. No le damos la importancia a lo que de verdad debería ser importante en nuestras vidas. Y el Señor tiene que ser lo primero, lo más importante en nuestra vida. Y eso no hay por dónde tomarlo, sino que sencillamente Él tiene que ser lo primero y lo más importante. Bueno, quiero terminar aquí con este versículo. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce al Señor a los que son suyos. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Bueno, tenía aquí preparado para compartir con vosotros la experiencia de Isaías cuando tuvo esa visión que vio al Señor sentado en su trono alto, sublime, los ángeles, todo esto, ¿no? Qué bonito. Y él dice, ¡ay de mí, que soy hombre pecador y de labios inmundos y mis ojos han visto al Rey de Gloria! ¡Ay de mí! Hermanos, quiero terminar con una idea principal. Hermanos, la única forma en la que nosotros podemos avanzar en nuestra vida cristiana es poner como prioridad en tu vida cada día conocer más al Señor. Cuando tú más te acercas al Señor, más te das cuenta de tu condición. Porque hasta que tú no te das cuenta de tu condición, difícilmente va a haber cambios en nuestra vida. Mientras que en nosotros hay una resignación de decir, estoy bien, todo va bien, no pasa nada, ya me aprendí los 4 trucos cristianos para llevar una vida cristiana más o menos normal como todos los demás, sencillamente estamos cayendo en el estancamiento, estamos cayendo en el conformismo. Y Dios es enemigo del conformismo, porque Él es fiel en completar la buena obra que un día empezó en nuestras vidas. Y la obra de Dios en nuestra vida se tiene que perfeccionar hasta el día que el Señor nos llame a su presencia. Mientras que no vayamos a la presencia del Señor, Dios tiene que seguir avanzando su obra en cada uno de nosotros. Ponte de pie, por favor, vamos a ir terminando. Dios está buscando obreros, o Dios necesita obreros.
Dios no quiere gente desocupada. Dios quiere que cada uno ocupe su lugar en el cuerpo de Cristo y que sirva al Señor. Que sirva al Señor y que espere en el Señor, porque no esperamos nada de nadie. Los hombres no nos van a reconocer, no nos van a agradecer, no nos van a poder. Solo Dios es el único que sabe reconocer el sacrificio, el esfuerzo que hacemos. Nunca quitemos nuestra mirada de Cristo. Amén.